Dios le bendiga, Dios le continúe bendiciendo en espíritu, alma y cuerpo. Esta es su pastora, la doctora Carmen M. Willis, de la Iglesia Casa de Restauración. Estamos localizados en la comunidad Cherín, carretera 4474, kilómetro 0.3, en el bello pueblo de Isabela. Hoy tenemos un temita que hace a uno poner a uno a pensar y evaluar el caminar con el Señor. A ver cómo estamos caminando con el Señor realmente. Porque a veces decimos que amamos a Dios y que estamos caminando con Él, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Una cosa es decir que tú estás haciendo la voluntad de Dios y otra cosa es ir creciendo poco a poco, que se vea la santidad tuya en el Señor. Le vamos a explicar eso según vayan teniendo los textos bíblicos, pero antes vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias. Gracias una vez más por el privilegio de usarme para exponer tu palabra para la honra y gloria tuya. Gracias, Señor, porque solamente a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo se puede exponer esta palabra tan poderosa. Yo te pido, Padre Santo, que tú bendiga al pueblo, que esta palabra caiga en terreno fértil, que dé fruto a 30, 60, a 100 por uno y que no torne atrás vacía, que traspase el alma, llega hasta los tuétanos, que es el mil y dé fruto a 30, 60, 100 por uno en el nombre de Jesús. Señor, gracias por santificarnos y gracias, Señor, por tu santidad. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Brenda. Gracias por conectarte. Felicita, Dios te bendiga. Esta noche yo quiero hablar de santidad. Es un tema que a mucha gente no le gusta o simplemente dicen sí, sin santidad nadie verá a Dios. Es como un tema como que sí me gusta, pero que no lo quiero. ¿Por qué? Porque es un tema que demanda de nosotros. Es un tema que nos dice a nosotros dónde nos estamos parados. Y antes de continuar con el tema, voy a decir lo que es santidad. Según la Biblia y según la gente que dicen que saben, santidad es separación y pureza con Dios. Es separarme una vez que yo llego al Señor Jesucristo. Todo esto empieza cuando uno llega al Señor Jesucristo. Tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y decimos que sí, pero realmente lo estamos aceptando como nuestro Señor y Salvador o solamente para pasar el del paso, para que la gente lo vea o para yo sentirme que Dios me va a conceder algo que yo quiero. Realmente tú estás aceptando al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú vas a hacer lo que Él diga que tú tienes que hacer. Tú vas a traerle honra y gloria al nombre de Dios. Tú realmente vas a hacer, aunque te cueste, sacrificio vivo, la voluntad de Dios, aunque otra persona no estén de acuerdo contigo, aunque te abandonen, aunque te critiquen, aunque te hagan daño, como quiera tú vas a seguir caminando hacia la perfección de Dios, la santidad de Dios. Ahí está el detalle. Nosotros decimos que sí a Jesucristo hasta que nos vengan las situaciones que nuestra mente pega a decir una cosa, nuestra naturaleza pega a decir otra cosa y la Biblia nos dice otra cosa. Ahí es que nosotros tenemos el conflicto, porque queremos poner nuestra mente por encima de la palabra de Dios, queremos poner nuestra mente por encima de la voluntad de Dios. Y entonces ahí es que viene el conflicto de santidad. Santidad quiere decir que Dios nos separó para Él y nos tiene un propósito en la separación que Él hizo. ¿Ok? Dice aquí, el llamado que Él nos hace, que Él le hace a sus seguidores para vivir una vida apartada y consagrada a Él. Santidad es vivir una vida apartada y consagrada, que me voy a ir del mundo, que no voy a andar como los pecadores, que antes había una dinámica que si eras pecador nadie se juntaba contigo. Que esta iglesia es mejor que aquella porque habla más lengua y esta iglesia es mejor que aquella porque usa la ropa más larga. Eso no es santidad. Esa es la mente humana buscando cómo justificar su pecado, su conducta. Ok, es separar tu vida para vivir conforme a lo que Él te diga. Él te va a dejar trabajar, Él te va a dejar estudiar, Él te va a dejar progresar, porque tú tienes que seguir los rendimientos de este mundo, pero tus acciones van a ser santos.
Pero es que Dios es Dios y Él es santo, 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 y yo no puedo. Pues yo le tengo un texto bíblico que se lo busqué específicamente para aquellas personas que siempre están buscándole 5 patas al gato cuando solamente tiene 4 y un rabo. La Biblia no te va a pedir a ti algo que tú no puedas dar. Lo que pasa es que tenemos que cambiar nuestra conducta. Esta santidad no es para Dios. La santidad no existe para Dios. La santidad existe por causa de Dios. Como Él es santo, 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 los que le siguen a Él tienen que santificarse. Como Él es santo, 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 los que le siguen a Él tienen que andar en santidad para poder hacer el propósito de Dios en su vida. Nosotros somos las manos, los pies, los ojos, los oídos de Dios. Hace poco a mí me dijeron, me estaban dando una profecía y me decía, fue que Dios oyó conversaciones que tú no pudiste escuchar. Y Él escuchó palabras que tú no podías escuchar. Y Él vio actos que tú no pudiste ver. Y por eso Dios decide tal cosa. Porque yo no estoy en todos lados, pero Dios sí está. Y Dios juzga de acuerdo al corazón, la intención del corazón. Y eso lo vamos a ver también. Así que la santidad no está para Dios. La santidad es por causa de Dios. Porque como Él es santo, 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 los que le sirven a Él, los que se separan para Él, tienen que andar en santidad. Porque somos santos de Él. Y la santidad lleva una acción. La santidad es una condición. Santo es el llamado, la separación. Todos los que son santos son separados. Pero todos los que son santos tienen que caminar en santidad. Es la acción. Para poder traerle honra y gloria al nombre de Dios. Fuerte, fuertísimo. No es fuerte nada. Es diferente. Es contrario a como nosotros vivimos. Es contrario a como nosotros pensamos. Es contrario a como nosotros conducimos. Es contrario a lo que nosotros queremos ser un Dios custom made a nuestra forma. Y Dios no puede ser custom made. Dios ya está hecho. Nosotros tenemos que sernos custom made a Él. Y eso conlleva santidad. ¿Okay? La santidad viene. Nosotros caminamos en santidad a través del Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos Espíritu Santo de Dios, no podemos caminar en santidad. ¿Okay? Santidad no es que yo voy a hacer en mi mente como las olas del mar, un día digo una cosa, otro día digo otra cosa, un día digo que voy a hacer una cosa, el próximo día digo que no voy a hacer eso. Dios te da una brújula a través del Espíritu Santo para que tú camines conforme a su propósito en tu vida, para que tú hagas conforme a su propósito en tu vida, para traer gloria a su nombre. ¿Okay? Así que todo el mundo no va a estar caminando igual. Por eso dice la Biblia que están a 30, 60, 100 por uno. Y hay mucha gente que se quedan a 30. Se traen al Señor Jesucristo y que Dios reparta suerte. Hay algunos que están a 60 y ya se creen que saben más que Dios mismo. Dicen los textos bíblicos, lo acomodan como ellos quieren, hacen lo que ellos dicen y se justifican también. ¿Ok? Así que tenemos que tener un poquito de cuidado con la palabra de Dios. Santidad es eso, ¿ok? Entonces la Biblia yo le voy a hablar, vamos a establecer la zapata de esto. Primera de Pedro 2, del 1 al 9. Yo no sé ustedes, pero a mí sin santidad yo no puedo ver a Dios. Y si yo quiero ir para el cielo y yo quiero ver a Dios, yo tengo que pasar el proceso de santidad. Y yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me lleve a ese proceso. Aquí voy. Primera de Pedro 2, del 1 al 9. Y dice así, mira lo que está diciendo. Y todo lo que tenemos que hacer. Y esto no es fácil hacerlo. Especialmente cuando la carne está entronada. Cancelo toda maldición sobre mi vida. Si yo soy una persona voluntariosa, yo soy una persona prepotente, yo soy una persona que tengo el título y creo que me la sé toda, o que tengo la experiencia de la vida y yo tengo la autoridad de hacer y deshacer con los demás, no te va a llevar a la santidad. Te lo digo desde ahora. No te vistas que no vas. Porque lo primero que tú tienes que ceder cuando tú vienes al Señor Jesucristo es tu voluntad. Porque ya Él se convirtió en tu Señor y Salvador, según tú dices. Tú lo dices, hay que ver los frutos. Entonces dices, echando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones,
Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Yo tengo que desearlo, yo tengo que desear servir a Dios, yo tengo que desear ser lo mejor de mí, dar la mejor porción de mí a Dios. Yo tengo que desearlo. Si yo no tengo ese deseo dentro de mí, yo no voy a desechar todo lo antes mencionado. Porque nosotros fuimos pecadores y somos pecadores porque Adán pecó. Y desde que Adán pecó, Dios ya tenía un plan para salvación. Y ese plan era Jesucristo. Jesucristo vino, vivió, nació, vivió y murió y resucitó. Y nos dio, cumplió la ley y nos dio la gracia, ¿entiendes? Y también nos dio el Espíritu Santo de Dios para que nos dirigiera a toda verdad y a toda justicia. Pero nosotros nos entretenemos en el camino, ¿entiendes? Criticando a otro, apuntando el dedo a otro o poniendo excusa para no hacer lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Y entonces damos un paso para adelante y tres para atrás. Uno para adelante y tres para atrás. Y entonces ahí es que viene el problema cuando nosotros tratamos de vivir en santidad. La santidad es que tú te rindes completamente a Dios. Y todo lo que tú hagas en el Señor, tú vas a estudiar, está bien, tú estudias en el Señor. Tú vas a hablar, tú hablas en el Señor. Tú vas a hacer, tú haces en el Señor. Tú vas a servir, tú lo haces en el Señor. Se va a coger práctica, porque no es fácil cambiar esta carne voluntariosa a un mundo espiritual. ¿Ok? Nosotros andamos en la carne, pero funcionamos en el espíritu. ¿Me entiendes? Y nosotros tenemos que regirnos por las leyes espirituales de Dios. Y una de las leyes espirituales de Dios es que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Se lo voy a leer ahorita. Entonces, si Él pone en la Biblia que yo tengo que ser santa como Él es santo, eso quiere decir que yo lo puedo lograr. Siempre y cuando que me deje llevar por lo que Dios quiere que yo haga. Siempre y cuando que yo me deje llevar por lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Cuando yo vengo y someto mi voluntad a su voluntad, la forma de yo reaccionar. Dios te bendiga, Judy, buenas noches. Y también a Yolanda, Dios te bendiga, buenas noches. Cuando yo someto mi voluntad a su voluntad, que es un proceso fuerte, porque a veces a mí me gustaría hacer un sofrito con alguien, a mí me gustaría darle 3 de gracia y 2 de misericordia, pero Dios dice que no, porque la santidad me lleva a la voluntad de Dios. ¿Ok? Hay unas cosas que yo puedo hacer, pero hay otras cosas que Dios tiene que hacer, porque es su obra la que estamos dañando. No es mi obra, es la obra de Él. Yo solamente soy un instrumento. Tú solamente eres un instrumento. Están dañando la obra de Él. Se están levantando contra la obra de Dios. Se están levantando contra el propósito de Dios. ¿Ok? Dice que yo tengo que desear esa leche, ese primer comienzo, como un niño desea la leche. Pero no adulterar. Yo no puedo adulterar. Yo no puedo echarle cereal. Yo no puedo echarle azúcar. Yo no puedo echarle miel. Yo no puedo adulterar la comida que Dios me está dando a mí para que yo crezca. Yo no la puedo adulterar pensando en la filosofía mía o las experiencias mías de la vida, estar adulterando lo que Dios me manda hacer. Mire mi gente, servir a Dios es diferente que servir en el mundo. Las cosas van a cambiar. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer sacrificio vivo. Yo no puedo pensar lo que me gusta a mí. Yo tengo que pensar en el propósito de Dios. En el retiro yo hablaba de engranar en el propósito de Dios. No en el propósito mío. Es en el propósito de Dios. Pero la gente no quiere andar en santidad. Porque andar en santidad es darle gloria a Dios y hacer lo que Dios dice. Y a veces a la gente no le gusta hacer lo que Dios dice. Porque se cree que la carne de ellos, el deseo de su carne es más importante. No tiene una visión espiritual. No tiene una visión de reino. Tiene una visión de aquí de la tierra. No tiene una visión de reino. Y nosotros tenemos que aprender a andar en santidad así. ¿Entiendes? Apartados de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ya Dios dejó que yo hiciera mi voluntad. Ya Dios dejó que yo estudiara, que yo tuviera la casa, el carro, que viajara, que aprendiera lo que iba a aprender, que ya Dios dejó que yo hiciera lo que yo quería hacer. Pero cuando Él me separó, ¿entiendes? Era con un propósito. Cuando Él te separó a ti, era con un propósito. Entonces tú tienes que decidir si vas a hacer el propósito de Dios o vas a hacer tu propósito nuevamente. ¿Cuántas veces tú vas a hacer lo que tú quieres y no lo que Dios dice? Yo no me meto con ese Señor de allá arriba.
Yo no, aunque me duele, yo obedezco, me puedo tardar, puedo gritar y patalear, pero me someto. ¿Por qué? Porque una vez que el Espíritu Santo te dirige y te revela, ¿me entiendes? Tú quieres ser la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo quiero ser la voluntad de Dios? Porque lo voy conociendo. Cuando yo tengo santidad dentro de mí, ¿me entiendes? Yo voy acercándome más a Dios y menos al mundo. Cuando yo tengo santidad dentro de mí, yo quiero saber qué Dios quiere hacer aquí en la tierra usándome a mí. De eso se compone la santidad. Y dice así, para que ella crezca para salvación. Así es, habéis gustado la benignidad de Dios. Si es que tú aceptaste al Señor de verdad. Si fue que tú viniste realmente a los pies de Cristo. O fue que tú viniste por los panes y los peces. Tú viniste con la listería de coger y lucrarte de la bondad, de la compasión, de la misericordia. Cogiste lo que querías y ahora, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Ok? Dice, acordaos a Él. Acuérdate del Señor Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí lo dice. Tú tienes que dejar que Dios edifique sobre ti. La Biblia dice, y lo sigo diciendo, las cosas viejas pasaron, Dios va a hacer cosas nuevas. Las cosas nuevas Dios las va a ir edificando en ti si tú te dejas. Porque hay un libre albedrío. La gente se cree que con la listería le pueden comer los dulces a Dios. Pero yo le voy a dar un texto bíblico ya mismo. Dice, como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Yo quiero ir para este lado, pero Dios me está diciendo que tengo que ir para ese lado. Y yo tengo que ir para ese lado, aunque mi cuerpo y mis emociones quieren esto, yo tengo que hacer lo que Dios dice. Eso es un sacrificio. Sacrificio es que tú vas a dar algo para que se pueda lograr otra cosa. Sacrificio vivo, espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. El que cree en Jesucristo nunca va a ser avergonzado. Mira, una vez a mí me dijeron que en el barrio de fulano de tal, le decían a eso vieja charra. Había un de esos de vieja charra. Y lo que yo he visto a través de los años, que el que pronunció la palabra, Dios se la revocó. ¿Me entiendes? Por eso cuando la gente me dice cosas a mí, yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Eso regresa al lugar donde salió en el nombre de Jesucristo. Yo no recibo eso. Porque Dios me dio toda potestad y todo poder para desechar las obras del diablo. Dios me dio toda potestad y todo poder para desechar lo que el diablo quiere contra mí. El diablo no tiene potestad sobre mí. Dios tiene potestad sobre mí. Y la gente siempre habla mal de la otra persona cuando no quieren obedecer la voluntad de Dios. La gente se levanta contra la otra persona que está sirviendo a Dios porque no quiere que si esa persona desaparece, ellos tienen entonces el argumento, mira, no era verdad, no era de Dios. Lo que dijo no era de Dios. ¿Entiendes? Y tratan, le ponen el pie, lo empujan, lo tiran contra el piso. Eso es santidad. Santidad es que aunque te empuje, te tiren contra el piso, tú sigues caminando en la voluntad de Dios. Aunque te quiten las personas al lado tuyo, tú sigues caminando en la voluntad de Dios. Que a la larga que la alcanzar, yo le voy a decir ahora mismo lo que la santidad va a hacer. Entonces dice, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, hay una gente que aceptaron al Señor Jesucristo, pero no lo creen. Lo hicieron para verse bien públicamente. Lo hicieron para pasar con ficha. No lo hicieron, no creen que Él es precioso en todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Ok? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo que uno desprecia de la parte de Dios es el principio de lo que Dios quería hacer. Dios viene y nos coge a nosotros pecadores y nos saca y nos limpia para hacernos nosotros algo precioso. Y nosotros preferimos estar en el fango, preferimos servirle al diablo. Entonces pegamos una filosofía, que si yo esto, que si yo aquello, que si esto es así, esto es asado. Es más, nos levantamos contra el propósito de Dios. ¿Ok? Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Lo que tú desprecias de Jesucristo, eso te va a hacer caer a ti. Eso es lo que te va a hacer caer a ti.
Lo que tú le dices a una persona que es cristiana, a una persona que está sirviendo a Dios, tú le estás diciendo, para que ellos caigan, tú vas a caer. Tú le estás diciendo que son ridículos, tú el ridículo vas a caer tú. ¿Me entiendes? Porque Dios nadie se burla de él. Gálatas 6, lo voy a leer ahorita. Dios no puede ser burlado. Tú siembras para la carne tú vas a cosechar. Tú siembras para el espíritu tú vas a cosechar. Eso tiene que ver con la santidad. ¿Me entiendes? Cuando uno pega a humillar a las personas que Dios usa, cuando uno pega a buscar excusas, no está caminando en santidad. Porque la santidad te separa y te indica por dónde tú tienes que caminar para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque no se trata de mí ni se trata de ti. Se trata del nombre de Dios. Se trata de, mire, yo he visto a través de los años personas con llamado, personas que Dios usó, que habló, que tocó, que el Espíritu Santo estaba en ellos. Y ellos decidieron despreciar ese llamado que Dios les dio. Ellos decidieron servir más al mundo, servirse a ellos mismos, satisfacerse a ellos mismos. Porque ellos se creen tan poderosos que se creen más poderosos que Dios. ¿Por qué? Porque no andan en santidad. Cuando tú andas en santidad, tú tienes temor de Dios. Cuando tú andas en santidad, tú haces la voluntad de Dios, aunque no te guste. Tú sabes cuántas veces yo tuve que tolerar muchas cosas de la gente que no me gustaban. Pero el Espíritu Santo me decía, no, un poquito más. Un poquito más. Da la vuelta de nuevo. ¿Se acuerda Josué? Le dijo, no, tú no vas a pelear así. Tú le vas a dar vuelta. Y sin hablar una sola palabra. Tú le vas a ir dando una vuelta, otra vuelta. Porque Dios hace diferentes cosas en diferentes situaciones. ¿Eh? Pero cuando tú andas en santidad, lo primero que tú vienes a tener es obediencia. Aunque no entiendas. Y aunque te expongas. ¿Tú sabes cuántas veces yo me expuse para que otro fuera salvo? ¿Tú sabes cuántas veces me humillaron, me faltaron el respeto? Y yo estoy seguro que tú también, pastor, y tú líder de la iglesia. ¿Tú sabes cuántas veces se levantaron los mismos míos contra mí para que yo dejara la santidad? Sabiendo que Dios estaba en el asunto. La santidad no te separa de Dios. La santidad te acerca más a Dios. La santidad te hace más, a conocer más la voluntad de Dios. La santidad hace que tú quieras, que tengas deseo de complacer a ese Dios todopoderoso con todo lo que Él ha hecho por uno. Amén. Eso hace la santidad. Dice aquí, porque tropezarán en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Dios destinó una palabra sobre cada persona. Ellos van a tropezar con la misma palabra que Dios le habló. Con la misma palabra que Dios le dijo, con esa van a tropezar una y otra vez. Una y otra vez. Van a tropezar, la palabra no va a cambiar. Ya Dios la emitió, ya Dios lo dijo. Así que si Dios dijo la palabra, ellos van a tropezar una y otra vez, porque ellos van a querer quitar esa palabra del lado de ellos, de frente de ellos, pero no caminar como Dios quiere. Pero cada vez que traten de quitar esa palabra, van a tropezar. Van a tropezar porque la palabra es viva y eficaz. Lo dice Hebreo, ya mismo se lo digo. Mas nosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Estas son las personas que andan en santidad. Estas son las personas que realmente aceptaron al Señor Jesucristo. Estas son las personas que dan sacrificio vivo para que el Evangelio siga caminando. Estas son las personas que vienen y te insultan, te faltan el respeto, te menosprecian, te utilizan. Y esa persona sigue caminando, porque está caminando en santidad. Santo tú eres, Señor. ¿Por qué? Porque mira lo que Dios dice, nos dan rango. El rango del mundo no es nada comparado con el rango que Dios nos da. Santo tú eres, Señor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio de la realeza. Son sacerdotes de verdad y de la realeza. Esto no es embuste. Esto no es mentira. Nación santa. Aunque te digan lo que te digan, tú eres nación santa. Dios te da identidad, posición en el reino de Dios. Te da identidad y te da una posición que nadie te lo puede quitar. Por eso es que te levantan calumnia, por eso es que te blasfeman, por eso es que te tiran con todos los hierros y un alicate mojoso. Porque ven lo que Dios hizo contigo. Así que no te puedes quitar. Sigue caminando en santidad. Sigue buscando el rostro de Dios. Sigue orando, desatando la palabra que Dios dio. Que tú verás, que tú vas a llegar a ver a Dios. Sin santidad tú no puedes ver a Dios.
Y hay gente que están jugando al cristianismo para ningún lado que van. Si siguen así, van a ver el rostro de Satanás. Van a ver a Dios cuando Dios los juzgue. Porque está establecido que el hombre muere una vez y luego el juicio. Va a haber un juicio. ¿Entiendes? Va a haber un juicio. Esto no es un cuento de camino. Esto es una verdad. ¿Tú sabes cuánta gente ha muerto después de Jesucristo? ¿Cuánta gente ha muerto por el Evangelio? Y ya han pasado 2000 años y todavía el Evangelio está fuerte. Y las personas que se levantan como pie de tropiezo a los demás y tratan de detener la obra, siéntete tranquilo que Dios se va a levantar, porque la santidad también tiene otras cosas que les voy a decir ya mismo. Son nación santa, adquirida por Dios para anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Nosotros fuimos escogidos a llevar las buenas nuevas. Nosotros fuimos escogidos para hablarle a otras personas que Dios tiene un llamado, que Dios tiene. Las personas que se han levantado contra el llamado, muchos no están sobre la faz de la tierra. Las personas que tenían llamado y por influencia de segunda y tercera persona o la pareja o lo que sea, ya no están sobre la faz de la tierra, porque cuando tú tienes un llamado y Dios primero te lo dice a ti y después te pone gente al lado tuyo para que te forme, ¿me entiendes? Tú vas a lograrlo. Tú lo vas a lograr. Y a veces uno tiene que pasar por unos procesos dolorosos. Pero es Dios tratando de hacer cosas nuevas en ti. ¿Entiendes? Y las personas que recibieron los golpetazos van a ser, Dios los va a bendecir. Y las personas que dio el golpe, Dios va a venir y hacer juicio contra ellos. Porque eso también lo hace la santidad. Ok, vamos ahora para Hebreos. Quiero leerle el texto bíblico de Hebreos para que ustedes entiendan que la santidad es de Dios. ¿Entiendes? Y la palabra de Dios es importante que nosotros entendamos. Nosotros tenemos que entender que con Dios no se juega. Nosotros tenemos que entender que Dios es santo, santo, santo. Y que nosotros no podemos jugar con Dios. Santo es el Señor. Ten misericordia de mí dando esta palabra, Padre Santo. Vamos para Hebreos 4:12. Miren mi gente, yo soy una persona que doy consejería. Porque lo que yo cargo, pues hace que una de las cosas que yo tengo que hacer es dar consejería. ¿Verdad? Porque la palabra, ¿por qué? Cuando yo estoy dando la consejería, yo siempre uso textos bíblicos. Porque yo puedo hablar 100 palabras y la persona después que engancha el teléfono o se va a llevar a su casa se le olvidó. Pero la palabra de Dios no se va a olvidar. La palabra de Dios no se tira en vano. La palabra de Dios hace la labor por la que tiene que hacer. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Más cortante. Y penetra hasta partir el alma. Y el espíritu. Y las coyunturas. Y los tuétanos. Y discierne los pensamientos. Yo puedo estar hablando una cosa, la persona me puede estar diciendo una cosa y está pensando en otra cosa. Está maquinando. Cómo batearla. Cómo hacer lo que ellos quieren, cómo poner los muñequitos, como ellos se convencen como el mago ante un espejo, cómo poner los muñequitos para ellos salir al otro lado libre. Dice, por eso es que se tiene que usar la palabra de Dios. ¿Entiendes? Cuando las personas no quieren hacer lo que Dios me manda de nuevo y vuelvo y me pongo, y no quieren, entonces yo hago lo que Dios me dice. Yo no voy a recibir la bendición porque la persona respondió. Yo voy a recibir la bendición porque yo hice lo que Dios dijo que tenía que hacer. La obediencia es muy importante en la santidad. La obediencia es muy importante en la santidad. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo yo no voy a dar la palabra de Dios? ¿Cómo yo no voy a hacer lo que Dios me dice a través de su Santo Espíritu? Si me está dando una herramienta que el diablo no puede romper y que la persona no puede justificar. Por eso es importante la santidad. Que vamos a pecar, nosotros somos pecadores.
Nosotros vamos a pecar, pero quizás lo que es pecado para ti no es pecado para otras personas. Dios mandó, la suegra de Noemí mandó a Ruth a acostarse en los pies de Boaz. Para otros ya, ay, que frega ay, mira cómo se acostó, ay, y eso que se hace la gran señora. Pero Dios tenía un plan. A veces Dios tiene unos planes que tú no puedes entender, tú no puedes discernir. Y tú vienes y te crees que todo es pecado y que todo es malo. Pero Dios tiene un plan detrás de todo eso. Dios tenía un plan con Ruth. Dios tenía un plan con la reina Estel. Dios siempre tiene un plan, un propósito santo. Dice que en las intenciones del corazón. Dice la palabra, de todas cosas guardadas, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Yo le estaba orando, Señor, y siempre estoy orando, Señor, de todas cosas guardadas, guarda mi corazón. Porque uno brega con mucha gente de muchos niveles, ¿entiendes? Y toda la gente que uno brega no tiene buena intención, no le sirven a Dios, tiene la jerga, el lenguaje de cristiano, conocen los textos bíblicos, pero no necesariamente le sirven a Dios. A veces se sirven ellos mismos. A veces buscan lo que ellos mismos quieren hacer. Dios te bendiga, Denise, te amo mucho, te guarde. ¿Entiendes? A veces ellos deciden satisfacerse ellos antes de satisfacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Y ¿sabe? Dice, no hay cosa creada que no sea manifestada su presencia. Antes bien, todas las cosas serán desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que darle cuenta. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que darle cuentas a Dios. Si nosotros fuimos pie de tropiezo para alguien, tenemos que darle cuenta a Dios. Si nosotros desobedecimos, tenemos que darle cuenta a Dios. Si nosotros nos dieron una palabra y nosotros mofamos, nos reímos, jugamos con las personas, jugamos con la palabra, tenemos que darle cuenta a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nadie va a quedar exento de la ira de Dios. Amén. Entonces, de esto de Dios, la santidad de Dios tiene unas características. Acuérdense que yo dije que nosotros no somos santos porque nosotros tenemos que decir Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Es que la santidad se creó. Porque Dios es santo, santo, santo. La santidad se creó a través de Él para poder nosotros acercarnos a Él. Es la forma de Dios hacer que nosotros nos acerquemos a Él, porque Dios es un Dios justo. Dios no va a decir a nosotros que hacemos algo si Él no nos da el equipo para hacerlo. Y uno de los equipos es la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí vamos. Entonces, la santidad de Dios tiene una característica. La santidad de Dios, cuando tú andas en santidad y tú haces lo que Dios dice y tú eres obediente a lo que Dios dice, mira lo que sucede en el mundo espiritual. La santidad de Dios nos tienta para que nosotros, la santidad de Dios no nos tienta para que nosotros pequemos. Cuando tú andas en santidad, tú no estás planificando a pecar. Tú no planificas hacer lo malo delante de Dios. ¿Amén? ¿Ok? Nosotros mismos lo hacemos porque todavía no hemos visto la gloria de Dios. Todavía no hemos aceptado la gloria de Dios. La santidad de Dios es como el Espíritu Santo, es espiritual. Por tanto, el Espíritu Santo que mora en mí va a hacer que yo quiera santificarme. A través de la palabra, a través de la obediencia, a través de lo que Dios quiere. La santidad de Dios, ¿me entiendes? Tiene que ver con el amor de Dios. Mira lo que hace la santidad. Dios muestra, deposita en nosotros amor para nosotros darle amor a los demás. No porque la persona se lo merece o no porque yo sepa amar, porque yo no sé amar. Pero Dios deposita su amor en mí para que yo le dé ese amor a otra persona. Aún las personas que me ofenden, que faltan el respeto, que me humillan, que me abandonan, que me traicionan. Dios pone ese amor en mí porque la santidad de Dios hace que ese amor germine en mí para darlo para la persona que Él quiere. ¿Ok? También el amor de Dios va también, la santidad de Dios va con la misericordia. Cuando yo cuando yo ando en santidad, no es que yo sea buena, no, yo soy más mala que el gas mojado. ¿Me entiendes? Yo no soy buena. Pero la santidad de Dios que pone misericordia en mí hace que yo tenga misericordia con la otra persona.
Aunque yo quiera decirle 4 cosas en la pura chuleta, en la pura cancán, no lo hago. Uso un texto bíblico o un propósito de Dios. Porque la santidad de Dios tiene misericordia. Por lo tanto, si yo ando en santidad, yo tengo que mostrar esa misericordia. Amén. Pero también la santidad de Dios trae ira. Cuando la copa de Dios, de ira de Dios, se desborda, eso también tiene que ver con su santidad. Eso quiere decir que tú sigues relajando conmigo, sigues relajando con mi palabra, tú sigues relajando y torciendo lo que yo estoy diciendo, tú sigues relajando y torciendo el propósito de Dios. Tú estás sirviendo de pie de tropiezo a los demás, tú estás hablando, insultando, faltando el respeto a los demás. A ti no te importa que tú seas de pie de tropiezo de aquella persona que tiene llamado, a ti no te importa que las personas estén sufriendo porque tú no quieres encajar en el propósito mío. Eso trae ira. La santidad de Dios se vuelve ira contra nosotros, contra los seres humanos. Pero a veces hay tantas enfermedades, muerte, accidentes, por la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O los hijos que dicen que son y no son. Contra los impíos, gente que dice que son, que aman a Dios, que tienen temor de Dios y pecan y juegan y hacen lo que ellos quieren. La santidad de Dios provoca la ira y también provoca su furor. ¿Sabe? La santidad que uno carga, que está conectada con la santidad de Dios, provoca estas cosas aquí en la tierra. Dios es santo, santo, santo. Él no puede estar aquí al lado mío. Pero el Espíritu Santo de Dios que está dentro de mí me conecta a la santidad de Él y hace que uno camine conforme a su voluntad. Amén. Ok. Vamos ahora. Santo. Me cubro con la sangre de Cristo. Hay gente que le gusta inventársela. Ponen los muñequitos como ellos quieren. Se justifican. Siguen jugando con el poder de Dios. Siguen jugando creyendo que pueden correr a Dios de lo que no es. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 3. Dice así: oh Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. ¿Cómo es que después que tú sabes de la palabra y sabes y has sentido el poder del Espíritu Santo y has hablado lengua y has pertenecido al cuerpo de Cristo, cómo tú te volviste insensato? Oh Gálatas insensatos, ¿quién lo fascinó? ¿Quién nos fascinó a ustedes? Para que no obedezcan la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién te fascinó si ya tú sabes la verdad? ¿Cómo que tú te desvías de la verdad? ¿Cómo que tú no quieres hacer lo que Dios dice? ¿Cómo es eso? Explícame eso, barajéame eso de nuevo. ¿Cómo es que tú, conociendo la verdad, sabiendo que Jesucristo murió por ti en la cruz, sabiendo lo que Dios ha hecho en tu vida, tú te dejaste fascinar con las teorías del mundo, con los pensamientos tuyos? Eso lo dice Gálatas 3, no estoy inventando. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Haber gustado de la palabra de Dios, haber Dios hecho cosas maravillosas en tu vida, haber Dios logrado y te bendijo con los caprichos, con los deseos de tu corazón. ¿Es tan necio que empezando en el Espíritu, ahora termines en la carne para darte lujos a ti mismo? Eso no es andar en santidad. Eso es santidad. Y Dios te entiende. Todo lo que tú pongas a decir, Dios te va a entender. Porque no es esquizofrénico. Él te va a entender. Pero no te va a justificar. Porque Él dice, ser santo como yo soy santo. Nosotros podemos llegar a la santidad. Nosotros podemos caminar en el Señor. Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga, Iber, sierva de Dios. Gracias por conectarte. Nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios en santidad. Porque Dios nos da todas las herramientas para hacerlo. Que nos duele, que tenemos que sacrificarnos, sacrificio vivo. Que quisiéramos decirle a 2 o 3 personas 2 o 3 cosas. La santidad no te lo va a permitir. Ellos se van a creer que pasaron con fichas. No, es que uno sabe cuándo hablar y cuándo no hablar. La santidad te enseña cuándo decir y cuándo no decir. La santidad te dice qué glorifica a Dios y qué no glorifica a Dios. La santidad te dice, mira, es más. Hay guerras que yo no me meto. Hay unas guerras espirituales
que yo sé que están pasando, yo no me meto. Yo me meto en la guerra que Dios me asigna. Porque sé que voy a tener el respaldo de Él. Y sé que el Espíritu Santo me va a dar instrucciones cómo hacerlo. ¿Me entiendes? La santidad te lleva a eso. Porque entonces la santidad hace que tú conozcas la voluntad de Dios. La santidad, tú te acercas a Dios y tú sabes el propósito de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Tú te acercas a Dios en santidad y tú sabes, Dios te da unos misterios que nadie conoce, pero Él te los revela a ti. Y tú tratas de hacer que a la persona no le pase eso. ¿Te acuerdas de Samuel y Saúl? Que Samuel oraba y intercedía. Y Dios dice, ¿por qué tú me pides a mí por alguien que ya yo deseché? Ya yo lo deseché, no sirve. No está caminando en santidad, no me está obedeciendo, no sirve. Dios va a levantar a otra persona, ¿no ha levantado a David? Nadie le roba la gloria a Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos de caminar en santidad y hacer conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos ser santos en el Señor. Nosotros podemos hacerlo si obedecemos esta palabra tan poderosa que nos da. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Sabes? Tú sufriste en vano aceptando al Señor Jesucristo. Si fue verdad que fue en vano, quizás te gustó. Quizás te gustó la carne, quizás te gustó el mundo, te gustó pecar, te gustó. Quizás no fue en vano nada. Quizás nunca aceptaste al Señor Jesucristo. Porque la persona que realmente acepta al Señor Jesucristo sufre, hace sacrificios vivos, se resigna de Dios como si no hubiera mañana. Busca la voluntad de Dios, busca complacer a Dios. A veces Dios me da cosas y me dice cosas y me dice que haga cosas que yo digo, Señor, pero que yo no quiero. Ya yo traté eso, no funcionó. Da otra vuelta. No te preocupes, tú das la vuelta que yo te diga. Yo te respaldo, yo te rodeo. El que se levante contra ti, delante de ti va a caer. ¿Entiendes? No es tu guerra, es mi guerra, es contra mí que se están levantando. Tú simplemente sigues caminando en santidad. Tú sigues caminando conforme a la palabra. Tú sigues ayunando, tú sigues orando. Mi hermano, eso es la santidad. La santidad te ayuda a obedecer a Dios. La santidad te ayuda a guardar tu corazón. Que aunque la gente te ofendan, te humillan y jueguen con tus sentimientos y jueguen con lo que tú dices y se burlan de ti, la santidad hace que tú seas linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios. Te da la posición de Dios en ti. La santidad te da la posición de Dios en ti. Y tú sigues caminando con toda autoridad y con todo poder que Dios te ha dado. No dejes que la gente que no le sirvan a Dios te humillen. No coja la humillación de ellos, revócaselo para el reino satánico. Cuando alguien te dice algo que no es de Dios, yo cancelo eso en el nombre de Jesucristo y yo no lo recibo. Yo le digo a mi alma, alma, no recibas eso. Eso no es de Dios. No reciba el reporte de Satanás. Recibe lo que Dios te dijo a ti que Él iba a hacer. En el nombre de Jesucristo. Y así uno va creciendo en santidad. Y va caminando en santidad. Uno no hace lo que la gente dice, uno hace lo que Dios dice. Aunque la gente no lo entienda. Que es a veces un camino bien solitario, sí. Pero mientras tú camines, tú tienes a todo el mundo, hasta donde te sea posible, tú le hablas de la palabra. Tú le das fruto de Dios en ti. Aunque la persona venga de donde venga, tú sigues haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Que más adelante esa persona va a entrar o en juicio o en justicia. No puedes escatimar hablar de la palabra de Dios porque la santidad no te lo va a permitir. Siempre te va a hacer hablar, la santidad te va a hacer hablar el propósito de Dios en la vida de las personas, aunque no lo acepten. Cosa que si algo pasa, tú no eres responsable por esa persona. Esa sangre no cae sobre ti. Y el propósito de Dios, no te preocupes, que se va a cumplir o sí o sí. Dios levantará a otra persona que coja el puesto, porque tú no eres digno. Esa persona no era digna de ese puesto. Pero la obra de Dios, el propósito de Dios se va a llevar a cabo. Ten fe y espera en Dios y sigue caminando en santidad. Amén. Entonces, vamos donde Pedro. Pedro que le hizo la vida de cuadritos al Señor. Pedro que... Estoy usando mucho a Pedro porque esto habla... Ese tuvo que santificar. De verdad. Ese tuvo que santificar de verdad, de verdad, de verdad.
Primera de Pedro. Entonces vamos a empezar con el versículo 13 hasta el 21. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, tú pones el entendimiento, lo tienes que activar. Para andar en santidad, tú tienes que activar el entendimiento de la palabra. Tú tienes que activar la palabra de Dios en ti. Y tú tienes que entender la palabra. Mira lo próximo que dice: sed sobrios. No te emborraches con el poder. No te emborraches que tú sabes mucho. No te emborraches que tú estudiaste. No te emborraches que tú sabes muchos textos bíblicos. No va a funcionar. Tú tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Tú tienes que estar consciente de lo que Dios te dijo a ti. Y te lo repitió, y te lo repitió, y te lo siguió repitiendo. Tú tienes que abrir el entendimiento tuyo. Y esperar por completo en la gracia que hoy los traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tú tienes que concentrarte en la gracia de Dios, que cuando Jesucristo sea manifestado, tú le puedas mostrar a Jesucristo que tú hiciste lo que tenías que hacer. Santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Como hijos obedientes, santo tú eres, Señor. Dios te bendiga, Charlie. Como hijos obedientes, ¿ok? No os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. No vuelvas otra vez atrás. No vuelvas otra vez a hacer lo que tú hacías antes. No vuelvas otra vez a justificarte. Porque ya tú aceptaste al Señor Jesucristo, conociste la verdad y sabes que la verdad te libertó. Y así que no puedes estar con ese jueguito. Ese jueguito de voy otra vez a pecar y Dios me va a perdonar. Voy otra vez a pecar y Dios me va a entender. Voy a volver otra vez. No. No va a funcionar. Así funciona la mente carnal. Pero la mente espiritual no. ¿Ok? Dice que no sigas ignorando lo que Dios ha hecho en tu vida. No sigas jugando con la palabra de Dios. No sigas jugando con lo que Dios hizo contigo. No sigas jugando que Dios te concedió la petición de tu corazón y te dio tiempo para que tú hicieras lo que tú querías hacer, y ahora que te está pidiendo que hagas lo que Él quiere, tú no quieres hacerlo. Usando todas las excusas que son bonitas para ti. Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. En todas. Dios demanda que nosotros seamos santos. La santidad es una demanda de Dios. Porque la única forma que Dios nos puede usar a nosotros es nosotros siendo santos. La única forma que la unción puede fluir en nosotros es nosotros siendo santos. La única forma que nosotros podemos transmitir la palabra con autoridad, con poder, es siendo santos. Quizá la gente no cree que no somos santos, pero nosotros sí somos santos. Sí somos santos. Porque las personas que no son santas, la palabra es logo. Se olvida, pero las personas que son santas usan la palabra rema, y la palabra rema traspasa el corazón, traspasa el alma y llega hasta los tuétanos. Yo le decía a los muchachos: no importa qué droga tú te metas, no importa qué licor tú te metas, no importa qué tú hagas, la palabra de Dios siempre va a estar ahí, porque te estoy dando palabra rema, no palabra logo, palabra rema, palabra de Dios. Y el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Tú vas a tener sueños con la palabra de Dios. Porque nadie le roba la gloria a Dios. Lo que Dios dice, ningún hombre puede cancelarlo. Lo que Dios dice, ningún hombre lo puede cambiar. Lo que Dios dice se hará. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por no santificarnos delante de Dios? Por no caminar como Dios quiere. Usted lo decide. ¿Qué precio usted quiere pagar? ¿Cuánto usted está dispuesto a pagar por la desobediencia? Lo decide usted. ¿Ok? Porque Dios le da libre albedrío a todo el mundo. Amén. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Mire, coge el versículo 16 y subráyalo muchas veces. Primera de Pedro 1:16. Sed santo como yo soy santo. Yo puedo ser santa. Yo puedo santificarme. Yo puedo caminar en lo que Dios está diciendo. Que como Él es santo, yo puedo ser santa también. Yo puedo caminar como Él quiere que yo camine. Ahora, depende de mí que yo quiera hacerlo. Yo me santifico a través de la palabra. Yo me santifico a través de la obediencia. Yo me santifico a través del menosprecio, a través del rechazo. Yo me santifico.
Cuando yo hago lo que Dios dice y la persona responde negativamente a la voluntad de Dios, eso es santificación para mí. Sigo creciendo en santidad, sigo creciendo en la voluntad de Dios. Porque la respuesta negativa, ¿entiende? Da a entender que hizo lo correcto, que usted hizo lo correcto. Cuando alguien se levanta contra usted negativamente, eso quiere decir que usted dio la palabra que era, hizo lo correcto que era, y entonces le está atacando, le está amonestando, le está molestando. Porque la carne va a manifestar la molestia contra la santidad tuya. Cuando tú eres una persona santa, la persona va a molestarse contigo. Se va a molestar. Porque la carne y el espíritu son enemigos entre sí. Se va a molestar, lo va a poner los muñequitos muy bien. Pero la última palabra la tiene Dios. La última palabra del propósito de Dios lo tiene Él. Tú vela que tú encajes, que tú engranes en el propósito de Dios. Que no sea que ellos se convierten, de ellos convertirse a ti, tú te conviertas a ellos. ¿Ok? Tienes que velar mucho, tener mucho cuidado de andar en santidad. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no sea que tú has caminado 20, 30 años y que tú conozcas la verdad y te dejes fascinar por las cosas del mundo, por el brilloteo del mundo, por el deseo de la carne. No, voy a hacer lo que ya me dé la gana, no cuando me estás diciendo. Sobre mí el sombrero, si lo uso. No voy a hacer nada de lo que nadie me diga. Voy a hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Y quién te dijo a ti que Dios va a permitir que tú hagas lo que te dé la gana otra vez? ¿Cuándo va a ser la última vez que Dios va a permitir que tú hagas lo que tú quieres hacer? Hay un acto muy mía que dice, Dios no invierte para perder. Dios no invierte la vida mía para perder. Yo no le sirvo a Dios, yo no ando en santidad, tú vas a pagar las consecuencias. No importa la edad que tú tengas, no importa. Dios te llamó, te escogió, te capacitó y no te va a soltar. Así que sigue andando en santidad. Sigue buscando el rostro de Dios. Apégate más a Dios. La santidad lo que hace es que tú te separas del mundo y te pones a la disposición de lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Y si invocáis por el Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si verdaderamente tú estás invocando a Dios, tú tienes que andar en su voluntad. Tú tienes que hacer lo que Él te dijo que hiciera. Esto es hasta que Él venga o te mande a buscar. Y Él no está diciendo que va a terminar perfectamente todo el cuadro. Pero la parte que te dio, la pieza que Él te dio, que encajara en su propósito, tú tienes que terminarla. Sabiendo que fuiste sellado, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibéis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, sino con oro o plata. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Santo, ¿tú puedes ganarle a eso? ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú tienes algo más poderoso que eso para ganarle a Dios? Dios invirtió lo máximo por nosotros. Lo menos que debemos hacer es humilde y aceptar. Si fue verdaderamente que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Las personas que aceptaron al Señor Jesucristo, nos podemos cansar en el camino, nos podemos caer. Jesucristo cargando la cruz se cayó 3 veces, pero volvió y se levantó. Se cayó 3 veces porque a veces la carga de la gente y el pecado de la gente y el menosprecio de la gente y cómo la gente humilla y blasfema y te utiliza, cansa, te hace caer, pero vuelve y te levantas de nuevo. Jesucristo cargando la cruz se cayó 3 veces. Del peso tan grande, el agotamiento, la fatiga, la frustración. Se cayó, pero volvió y se levantó. Y siguió cargando su cruz. Nosotros tenemos que seguir. La santidad nos va a ayudar a levantarnos de nuevo y seguir. Y esperar en Dios que el propósito de Dios se cumpla. Dios puede levantar hasta hijos de las piedras si quiere. ¿Entiendes? El propósito de Dios se va a cumplir. Hace poco me dijo, pero el pastor, no se preocupe que se va a dar. No, es que yo no estoy preocupada. Si Dios lo dijo, no hay nadie que pueda decir sobre Dios lo que ya Él dijo.
se va a cumplir. Ahora, tengo que tener cuidado con las personas que van a pagar el precio por no obedecer. ¿Eh? Ahí como pastor yo me tengo que cuidar. ¿Eh? Que la pena o la tristeza no pueda más. Yo tengo que soltarlo en la mano de Dios y que Dios haga. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Nosotros tenemos que caminar sabiendo que Dios, nosotros creímos en el Señor Jesucristo, que tenemos que ser santos, que tenemos que caminar en el Señor, que no importa quién diga qué, quién nos abandone, quién nos menosprecie, quién se burle, quién venga y esté riéndose ahora mismo detrás de la espalda tuya. Hice esto y aquello, mira, me salí con la mía. Tú no sabes cuándo va a ser la última vez. Por eso tenemos que andar en santidad. Porque cuando nosotros andamos en santidad, no estamos maquinando. No estamos pensando cómo ser de tropiezo. No estamos maquinando cómo boicotear la voluntad de Dios. No estamos... Mira, hay gente que dijeron que aceptaron al Señor Jesucristo. Mira, y están para atrás, para adelante, para arriba, para abajo. Ellos no saben ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni por qué. Ellos no saben. Ellos no saben, porque están por all over the place. No tienen no tienen un norte. Se dejan llevar por los sentimientos, por lo que les gusta, por lo que les complace, y vuelven y repiten lo mismo, porque no están caminando en santidad, no están dejándose llevar por el Espíritu Santo, no están dejando, mire, si usted no puede hacer, no quiere hacer lo que Dios dice, tampoco sirve de piedra o tropiezo, pero tampoco se rinde de alguien que tenga unción y poder para cuando usted necesite, usted coge el pan de ella. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo. Nosotros tenemos que buscar de Dios. Sed santo como yo soy santo. Es una orden. Esto no es que si tú quieres, quizá a lo mejor puede ser. Tú puedes ser santo y tú puedes caminar en santidad. Porque Dios lo dice que tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Adquirida por Dios para toda buena obra. Así que nosotros fuimos adquiridos. Tenemos identidad, tenemos posición. No nos podemos rendir. Amén. Santo tú eres, Señor. Te doy gracias. Hay un texto bíblico que yo quiero regalar, que está en la Biblia y ustedes lo conocen de lado a cabo y lo he leído muchas veces. Pero a mí me gusta repetirlo porque a veces a la gente le gusta autoengañarse. Hay un espíritu, ¿verdad? Que nosotros lo aprendimos en guerra espiritual, que se llama autoengaño. Y lo provoca la misma persona a través de la desobediencia. Y esa desobediencia viene del orgullo. La persona es tan orgullosa que el orgullo es mal consejero. Ese espíritu de orgullo te hace hacer cosas contrarias, que tú te crees que están bien, pero están bien mal. Dice así en Gálatas 6 al 8. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que los instruye. ¿Ok? No los engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si tú siembras guineo, tú no vas a cosechar plátano aunque la mata se parezca. No. Se parece, pero no es igual. ¿Ok? Tú vas a cosechar, tú vas a cegar lo que tú cosechas, lo que tú sembraste. Tú vas a cosechar. Eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La carne misma va a producir tu derrota. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Hay mucha gente que ha empezado con el Señor. Hay mucha gente que empezaron santidad, eran bien dados a Dios, predicaban, cogieron institutos y a hoy día cualquier excusa es buena para ellos. Porque no siguieron en la santidad de Dios. No siguieron en la santidad. No se santificaron. La santidad no es que yo soy santa y ya. Es que la santidad tiene que crecer en niveles, en poder. ¿Me entiendes? Entre más yo me acerco a Dios,
más reconocimiento yo voy a tener del poder de Él, más revelación yo voy a tener de su palabra, más poder yo voy a tener para hacer la voluntad de Él. Yo voy a tener visión espiritual, yo voy a tener revelación, yo voy a tener el don de discernimiento, yo voy a poder inclusive bendecir al que me hace daño, al que me ofende, yo lo puedo bendecir. Mire, la gente va a ofender porque están viviendo en la carne. Usted se pone a orar por ella. Mira, la guerra más grande yo la gano de rodillas. Yo cuando aprendí eso, de no envolverme en un límite y direte, no estar justificándome, yo gano mi batalla de rodillas. Es cuestión de esperar que Dios haga. Yo desato la palabra, yo bendigo a la persona, yo desato salvación sobre ella. Entonces esa persona tiene que luchar para ser salva. ¿Eh? Acuérdense que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Y a veces los mismos que dicen que andan con Jesucristo lo traicionan. ¿Qué pasó con Judas? Los mismos que andan con Jesucristo lo niegan. ¿Qué pasó con Pedro? Los mismos que andan con Jesucristo son incrédulos. ¿Qué pasó con Tomás? Pero Jesucristo siguió caminando en la santidad. Y los que eran de Él siguieron caminando en la santidad. Y lo que Él escogió, tuvieron que pasar por unos procesos dolorosos para poder caminar con Él como tenía que hacer. Así que mi hermano, siga caminando en santidad. Tenemos la gracia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder de Dios. Hemos sido escogidos por Dios, separados por Dios. Te vas a caer, te van a tirar, te van a pisotear. Levántate de nuevo. La santidad te da la fuerza para levantarte, te renueva en el nombre de Jesucristo. Guarda tu corazón, mira, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Satanás está detrás de dañar tu corazón porque quiere quitarte tu vida. Satanás le gusta usar gente insensata, necia, para dañar a los que están caminando con el Señor. Porque Satanás sabe quién no tiene santidad. Satanás sabe quién no está andando en la voluntad de Dios. Satanás sabe por las acciones que esas personas tienen. Así que no te quites, sigue andando en santidad, sigue haciendo lo que Dios dice, sigue haciendo lo que Dios quiere. No te quites jamás de lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. No te quites de lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da todos abundantemente, sin reproche, y les será dada. Tú no sabes cómo caminar, tú no sabes qué decir, tú no sabes cómo hacerlo. Pídele a Dios sabiduría. Pídesela. Yo se la pido cada rato. Señor, yo no quiero riqueza. Yo no quiero cosas que me separen de ti. Yo no quiero sabiduría. Yo quiero salir de este mundo haciendo tu voluntad. ¿Me entiendes? Yo quiero salir de este mundo glorificando tu santo nombre. So, dame la sabiduría para saber cómo hacer con lo que tú me diste que hiciera. ¿Me entiendes? Aunque otros no caminen, camina tú. Aunque otros se quiten, no te quites tú. Sigue buscando de Dios. Sigue buscando su voluntad. Sigue haciendo su voluntad. Busca la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Tú quieres ver a Dios, tienes que buscar la santidad. ¿Entiendes? Tienes que caminar. Aunque te duela. Aunque tú veas todo al revés. Mira, yo he aprendido que cuando las cosas se ponen al revés es porque tú estás dando en el blanco. Y Satanás está haciendo la guerra. Cuando Satanás, las cosas se vuelven al revés, eso quiere decir que Satanás me está haciendo la guerra. Quiere decir que lo que uno está haciendo es correcto. Y Satanás quiere desviarme de lo correcto. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que venir y poner, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Que Jehová está contigo en donde quiera que tú vayas. Cuando las cosas te van smooth, que todo está saliendo chulería en pote, algo está mal. Eso quiere decir que lo que tú estás haciendo no está dañando, no está tocando el reino satánico. Pero cuando se levanta alguien a ofenderte, cuando se levanta alguien a humillarte, cuando se levanta a alguien a jugar con los sentimientos tuyos, cuando se levanta a alguien a servir de pie a tropiezo, eso quiere decir que tú estás caminando en la voluntad de Dios. Y esa persona va a caer. Te lo garantizo. Dice, el que se levante contra ti, delante de ti cae. Cae el ayudado y el ayudador. Nadie le roba la gloria a Dios. Así que no te enfoques en lo que no es. Enfócate en lo que Dios dice. No le creas reporte a Satanás. Creer en la palabra que Dios desató sobre ti. Sigue caminando en santidad. No estás perdiendo el tiempo. Caminar en santidad no te hace perder el tiempo. Todo lo contrario. Te está acercando más a Dios.
Te está acercando más al cumplimiento de la voluntad de Dios. Te está acercando más a la palabra que se va a cumplir en tu vida. Así que no te quites por una persona o por dos personas que no quieren o por tres personas. Mira, cuando la gente a mí me dejan sola, me abandonan, yo tengo que seguir caminando. Porque yo tengo que cumplir el propósito de Dios en mi vida. Las personas no estaban ahí cuando me llamaron. La persona no sufrió conmigo cuando yo tuve que pasar por los procesos. Las personas no siguieron. Yo tengo el llamado. Tú tienes el llamado. Tú tienes que seguir caminando. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Sigue, que la santidad misma de Dios te va a ayudar a ti a llegar al punto donde Dios quiere que tú llegues para que el propósito de Él se cumpla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Santo tú eres, Señor. Santo. Entonces hay unas cosas que pasan en el mundo espiritual. Se regocija la gente en la tierra y se regocija Dios en el cielo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, aunque todo el mundo no esté de acuerdo, nosotros hacemos la voluntad de Dios, se alegran. Hay gente que se alegra, hay gente del mundo, de la calle, que nunca aceptaron al Señor Jesucristo. Se alegran cuando tú seguiste la voluntad de Dios. Se alegran cuando tú no te quitaste. Se alegran, no están, pero se alegran. Se alegran. Escucha esto que dice Juan, tercera de Juan, el versículo 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andabas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. Tú sabes el gozo que le da el pastor cuando alguien viene y le dice que las personas están andando. Mire, cuando me llaman de Estados Unidos, pastor, yo tengo muchachos allá en la iglesia de Estados Unidos, y me llama el pastor, porque me hago amigo de los pastores, ya que las ovejas están allí. Mire, fulano de tal está caminando, fulano de tal está en mi mano derecha, fulano de tal está intercediendo, fulano de tal está sirviendo. Eso me da tanto gozo y eso me da tanta alegría. Y también me dice que tengo que seguir caminando, que mi trabajo no es en vano. Porque una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, porque dos personas no quieren hacer la voluntad de Dios, no quiere decir que tú no hiciste lo correcto. Yo pensaba eso, que cuando las personas no hacían la voluntad de Dios, yo me pensaba como que wow, fracasé, no fui productiva, la persona no hay amor que lo haga cambiar, no hay felicidad que le haga cambiar. Casi siempre la persona que le gusta, que no le gusta que lo traicionen, traiciona. La persona que no le gusta que lo mientan, miente. La persona que hipócrita. Pero qué bueno cuando tú escuchas personas que dicen, no te quites. Como, Carmen, no te quites. Que todavía estamos ahí, no te quites. Si te caes tú nos caemos un montón. Todavía estamos ahí. Qué lindo y qué gozo a uno le da saber que lo que uno hace no es en vano. Eso lo hace la santidad. De vez en cuando Dios manda un reporte y dice, mira, fulano, vete a dile a fulano y a fulana que estamos ahí, que estamos caminando, que estamos dando fruto. Así que porque una persona o dos personas no quieren caminar como tienen que caminar, usted siga caminando en santidad. Usted sigue haciendo la voluntad de Dios. Porque no depende de esa persona ya. Depende de Dios. Ya no depende de esa persona. Depende de Dios. Tú dependes de Dios. La palabra de Dios que está en ti es la que te va a llevar a seguir caminando en la santidad de Dios. Dios sabe levantar gente que no son cristianas para que cojan la posición que el que dijo que era cristiano no quería. Dios no va a hacer. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Tú no es en vano el caminar en el Señor, no es en vano servir a Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que levantarnos y hacer lo que Dios nos manda hacer y saber que Dios, ¿me entiende? Dios en su gran misericordia, ¿verdad? Nos va a llevar de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Amén. Yo espero que esta palabra, para aquellos que están cansados, para aquellos que se creen que Dios lo abandonó, mire, Dios no abandona la obra de sus manos. Dice la Biblia y establece que cuando se echa a perder la vasija en la mano del alfarero, Él coge y hace una vasija nueva. Cuando se echa a perder a alguien que no quiere servir a Dios, Dios va a hacer algo nuevo, va a traer otra persona. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Cuando la vasija se echa a perder, tú te puedes echar a perder en las manos del alfarero. Eso fue, a mí me impactó eso. Siempre me ha impactado. Que yo me pueda echar a perder en las manos de Dios.
Dios va a hacer algo diferente. Si yo no soy vaso de honra, yo voy a ser vaso de deshonra. Pero nadie le roba la gloria a Dios. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Nadie le va a robar la gloria a Dios. Si tú quieres deshonrar a Dios, la deshonra va a ir para donde ti. Por eso yo le digo, sigue caminando en el Señor. Esas personas que están deshonrando a la palabra de Dios, que están deshonrando el propósito de Dios, van a ser deshonrados. Dios lo va a exhibir públicamente. Así que sigue caminando. No importa cuántas veces te caigas, no importa cuántas burlas tú recibas. Sigue caminando en el Señor. Esa es la palabra que tengo para ti. Sigue caminando en el Señor. Te conectaste con un propósito. Te conectaste porque Dios te está hablando. Te conectaste porque te han fallado. La gente humana te falló, pero Dios no te falló. Sigue caminando en santidad. Cuando nosotros somos líderes y nosotros cargamos una palabra, yo he aprendido en el caminar que mucha gente se pueden caer, pero nosotros no podemos caernos. Yo he aprendido que mucha gente se pueden quitar, pero nosotros no nos podemos quitar, porque nosotros somos la cabeza de un ministerio, de un llamado, que otras personas dependen de ellos. Y aunque las otras personas a veces no entienden, se ponen egoístas, a veces exigen más de lo que nosotros podemos dar, o exigen lo que no debemos dar, nosotros somos cabeza, no somos cola. Tenemos que seguir caminando. Y nosotros vamos a tener noticias que aquel se cayó, que Dios lo eliminó, que se murió, que se mató, que se enfermó. Pero nosotros tenemos que seguir caminando. Porque la obra de Dios no se puede paralizar. La santidad de Dios ya está conectada con la santidad. La santidad de nosotros está conectada con la santidad de Dios. Y tenemos que caminar. Pero tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Que nosotros no seamos hipócritas. Que nosotros no hayan, de verdad. Nosotros tenemos que despojarnos de muchas cosas. Aún los que dicen que son cristianos. Tenemos que caminar o sí. Pero también tenemos que despojarnos. Dice, desechando pues toda malicia. Hay gente que tiene una malicia, que se pone a maquinar y tienen esa maldad y ven cosas que no tienen que ver y siempre están hablando de cosas negativas y quejándose y criticando y tienen que dejar toda esa malicia. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Todo engaño. Yo no tengo que estar engañando a la gente. Mira, hay gente que se ha perdonado por las cosas atroces que ha hecho y nunca se le mencionó. Pero esas personas siempre están mirando la falla de los demás y siempre están viendo la falla de los demás. Toda hipocresía, toda envidia y todas las cosas que distraen a nuestro crecimiento en el Señor. Todas esas distracciones que nosotros cogemos del mundo, todas esas distracciones que nosotros tenemos para no servir a Dios como tiene que ser, tenemos que dejarlo. Y tenemos que meternos con Dios y ser santos y santificarnos. Separarnos para Dios. Jesucristo dijo, son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos en un mundo. Esta tierra está contaminada. Pero Dios nos guarda del mal si nosotros queremos. Pero hay a veces que a nosotros nos gusta el mal. Nos gusta andar en la carne. Y ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado que nosotros no nos confundamos con la santidad de Dios, con los deseos, placeres míos. Los placeres míos tienen que ser servir a Dios. Los placeres míos tienen que ser hacer la voluntad de Dios. Eso me trae placer. Eso no me trae tristeza. Me trae placer. Aunque los demás no caminen, usted tiene que seguir caminando. Aunque los demás lo hagan diferente, usted haga lo que Dios dijo que usted tiene que hacer. ¿Ok? Y así va a seguir caminando en santidad. Y así va a seguir engranando en el propósito de Dios. Y Dios se encargará de los que están atrás. Dios se encargará de los que se fueron. Dios se encargará de las piedras de tropiezos. Dios se encargará. Hay un trabajo que Dios tiene que hacer que nosotros no podemos hacer. Nuestro trabajo en esta noche es caminar en santidad. Estamos apartados para Dios, para caminar en santidad, y entre más cerca yo me acerque a la santidad de Dios, más Dios me va a revelar y más la voluntad de Dios se va a hacer en esta tierra, en este ministerio, en esta iglesia. Amén. Así que, hermanos, yo les pido a ustedes que ustedes evalúen cómo usted está caminando en el Señor. Usted evalúe si usted tiene prejuicios, si tiene celo, hipocresía, si tiene malicia. Desecha todo eso, porque eso evita que tú seas santo. Y la Biblia establece, ya se lo leí, sé santo como yo soy santo. Así que no hay excusa que usted no pueda ser santo. No hay excusa que usted no pueda lograrlo.
Porque Dios dice que sed santo como Él es santo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te quiero dar gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que esta palabra traspase el alma, que llegue hasta los tuétanos, Señor, que germine y dé fruto 30, 60, 100 por uno. Que no torne atrás vacía, Señor, que haga la labor por la cual tú la enviaste a hacer. Señor, el llamado es que la gente, los que dicen que son hijos tuyos, se santifiquen aún más. El que cree que está firme, que se firme más. El que cree que está santo, que se santifique más. Porque para lo que viene para esta tierra, para esta atmósfera, Señor, solamente a través de tu santidad, a través de tu obediencia y tu palabra podemos soportarlo, Padre Santo. Abre el entendimiento a las personas, que sean sobrios, Señor, que entiendan los tiempos que estamos viviendo. Señor, que ellos entiendan, Señor, que esta atmósfera está contaminada y solamente el pueblo de Dios, a través de la santidad, puede llegar a las almas perdidas, Señor, y hacer que la gente haga conforme a tu santa y divina voluntad. Yo te pido, Padre amado, que tú te levantes como poderoso gigante, como Jehová Sabaoth, varón de guerra, y tú pelees la buena batalla a favor de tu pueblo. Señor, a favor de tu pueblo que fue injertado a través de Jesucristo a Israel. Un solo pueblo, Padre amado. Y que nos hagas ver, Señor, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirida por ti, el Dios de los dioses, el gran yo soy, para toda buena obra, Señor. Señor, que no menospreciemos el lugar que nos diste, ni menospreciemos el llamado que tenemos, Señor. Que caminemos hacia tu voluntad. Todo esto yo te lo pido, Señor. Si hay pecado, Señor, yo te pido perdón por los pecados, perdón por las iniquidades, perdón por las rebeliones, Señor. Nos ponemos tan rebeldes. Señor, toda altivez y todo argumento que se levante contra el propósito tuyo, yo lo llevo cautivo a la obediencia, para que mi desobediencia sea obediencia perfecta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se vayan derribando las fortalezas, Señor. Se vayan derribándose los pensamientos, Señor, que no son tuyos. Que se vayan derribando las saetas que Satanás está tirando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Para tu honra y gloria. Amén, amén, amén. Hermano, yo espero que esta noche usted medite en la palabra. ¿Sabe? A veces yo me pongo por la madrugada a meditar en la palabra. Y pego a ver si estoy mal delante del Señor, si estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero yo he aprendido que cuando Satanás se levanta es porque hay bendición. Si no hubiera bendición no se levantaba. Si hubiera propósito de Dios todo se iba a encajar, pero Satanás se tiene que levantar. Usted busque a través de la Biblia, cada vez que un siervo de Dios está haciendo algo para Dios, se levanta Satanás. Y usa a veces la persona que está más cerca de ti. Usa a la persona para desviarte, para confundirte, para traicionarte. Así que no se quite. Acuérdate que Jesucristo se cayó 3 veces cargando la cruz, pero las 3 veces se levantó hasta llegar hasta el Gólgota. Así que hasta la próxima semana, si así Dios lo permite, espero que la paz de Cristo sea con todos ustedes, que ustedes realmente tomen en consideración lo que le he hablado. Dios les bendiga. Shalom.